Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección Regional de Salud Piura, desde la Coordinación Regional de Infosalud. Bienvenidos a esta sesión de telecapacitación que está dirigido a todo el personal de salud. En esta tarde nos acompaña el doctor Davilbar Paredes Ibarra, médico neumólogo del Hospital Santa Rosa, quien en un momento iniciará la capacitación. Indicarles que antes de empezar, por favor, registren su asistencia en el link que aparecerá en el chat de Zoom y mantengan sus micrófonos apagados. El tema del día de hoy es tuberculosis, diagnóstico, causas, síntomas y tratamiento. Damos inicio a la telecapacitación. Le damos el uso de la palabra a nuestro ponente, el doctor Damilbar Paredes Ibarra. Adelante, lo escuchamos. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Vamos a ver. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a exponer un tema muy importante para todos. Una enfermedad muy antigua, una enfermedad que hasta ahora no podemos combatir por muchos motivos sociales, económicos, en la cual pues se demanda el trabajo de todos, ¿no? Todos tenemos que sumar para que esta enfermedad se pueda eliminar en transcurrir el tiempo, ¿no? Porque cada año nos trazamos metas de cero tuberculosis o acabamos con la tuberculosis en cada 24 de marzo, fin a la tuberculosis, y no vemos el resultado, ¿no? Entonces, por diferentes motivos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a dar una introducción, un análisis, conceptos básicos, factores de riesgo, diagnóstico y algo del tratamiento. Esto es una enfermedad que demanda en una hora, hora y media de charla, y he hecho un resumen de todo lo que yo necesito que sepan para que puedan ustedes tratar en el primer nivel de atención o donde estén a estos pacientes, ¿no? Darle lo mejor a estos pacientes. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad más antigua que ha afectado a los seres humanos y que tal existió desde las épocas de los prehonímidos. Es una causa importante de muerte en el mundo, asociado también al VIH. Es una enfermedad que es causada por una bacteria del complejo Mycobacterium tuberculosis, que suele afectar a los pulmones y hasta el 33% de los casos a otros órganos de la economía. Si se trata correctamente la tuberculosis por cepas farmacosensibles, se cura prácticamente en todos los casos, pero sin tratamiento, el 50% al 65% de los enfermos pueden morir en un plazo no menor a 5 años. El contagio es básicamente por vía aérea, a través de las gotitas que expulsan los pacientes con TBC al toser, estornudar, al hablar, ¿no? A ver, esperen. Listo. En el Perú, en el Museo de Ica, cuando vayan a Ica, vamos a ver un niño con TBC vertebral, con mal de Pot y visceral que se aislaron el bacilo en un PCR y el bacilo bacón resistente. Y se encuentra una momia peruana 700 años después de Cristo. También tenemos a Hipócrates 460 años antes de Cristo. La tisis es la enfermedad más existente y fatal de todos los tiempos. Hablamos de nuestra realidad en Piura. El año pasado tenemos
393 casos, ¿no? De los cuales se dispersan entre Piura, entre Sullana, Talara, Morropón, Paita, casos, ¿no? Entonces, tenemos que en la región desde 2018 a 2022 hemos ido mejorando. En 2018 buscamos más, en 19 también, pero el 20 caímos por la pandemia. Nos hemos ido recuperando en la búsqueda de los sintomáticos respiratorios en el transcurrir de los años, ¿no? Ahora estamos nuevamente en el pie de lucha contra este vacilo, ¿no? Y siempre la mayor diagnóstico de estos casos se da en el MINSA, ¿no? El segundo en el salud y luego las Fuerzas Armadas y el INPE. Fíjense ustedes que el INPE tiene un 8%, colabora bastante en los pacientes con tuberculosis, ¿no? Es donde el INPE tiene que ponerse las pilas para poder ya captar más y diagnosticar más temprano para poder curar mejor. Entonces, vamos a ver un poquito de la tuberculosis en las Américas, o sea, en nuestro entorno de Sudamérica. ¿Cómo estamos en Sudamérica? Bueno, estamos en el segundo puesto hasta el año 2020, con una tasa de incidencia de 115.2% por 100.000 habitantes. O sea, estamos bastante mal. Y en las tasas de MDR en pacientes resistentes a rifampicina y MDR estamos en el primer puesto hasta el 2019. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Histológicamente, o sea, en una biopsia, en una lámina, se caracteriza por la presencia de granulomas en los tejidos comprometidos, los cuales se relacionan reacciones de hipersensibilidad mediada por células. Si bien los pulmones es el órgano principal donde es la vía de entrada, también puede dar tuberculosis en cualquier parte de la economía del organismo. El bacilo. El bacilo es bacilo alcohol resistente, es aeróbico estricto, no pueden clasificar en gram positivos o gram negativos, muy resistente al frío, sensible al calor y a la luz solar, a la luz ultravioleta. Por eso que anteriormente ponían no sé si algunos de ustedes han visto unas lámparas cialíticas como fluorescentes medios morados, que eso lo ponían para tratar de, bueno, matar al bacilo, ¿no? Es un bacilo que se multiplica cada 16 a 20 horas. Tiene la capacidad de entrar en el estado de latencia, retrasando su multiplicación de algunos días a varios años. Eso es la tuberculosis latente que vamos a ver un poquito más adelante. Tiene la capacidad de autolimitarse en el crecimiento, esperar el momento propicio para generar enfermedad. Inmóviles, no se producen dosporas ni cápsulas, contiene una pared gruesa, hidrofílica cerosa, y rica en ácidos nucleicos y micolatos que le confieren la resistencia. Esa capa es la que no nos ayuda a que el tratamiento penetre. Utilizan amoníaco como fuente de nitrógeno y glicerol como fuente de carbono en presencia de sales minerales. Dosis infectante es bastante baja. En un paciente con TBC activa sin tratamiento puede infectar entre 10 a 15 personas. Por eso hay que diagnosticar temprano y tratar temprano y ver a los contactos. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, la infección es por un Mycobacterium tuberculosis. Se inicia cuando una persona susceptible a la enfermedad inhala estas gotitas que contienen microorganismos viables, las gotitas de Flügger, ¿no? Entonces, su mecanismo. Los bacilos ingresan por la vía aérea, los inhalamos después que nos tosió, nos habló, o sea, esto puede estar en cualquier persona, lo puede tener y nosotros no lo podemos saber. Por eso es importante en los que trabajan en hospitales, en centros de salud, seguir usando la mascarilla, ¿no? Los bacilos ingresan al organismo a través de la vía aérea. Entonces nosotros tenemos la nariz, la faringe, todo esto aquí para tratar de disminuir el ingreso. Entonces, si estos bacilos tienen menos de 0.5 micras, va a pasar. Entonces van a ingresar, va a vencer la vía aérea y van a ingresar. Al vencer la vía aérea van a alcanzar los alveolos, los pulmones y se incorporan
¿Y quién lo recibe? Lo reciben los macrófagos alveolares, son como Pac-Man que ingresa el bacilo y lo abraza y lo mete adentro, ¿no? O sea, como que se lo come, se fagocita, entonces lo come y lo tiene. Entonces, dentro de esto, dentro del macrófago se multiplican, causando una respuesta inmune. Empieza a haber un proceso inflamatorio que recuerda nuevos macrófagos y otras células inmunes. Dentro de este conjunto de células inmunes, la lucha contra los bacilos tiene un lugar y final sigue siendo un área central de células muertas, las llamadas necrosis gaseosa. O sea, una vez que el macrófago lo envuelve, lo elimina. Entonces, eso va a haber una necrosis gaseosa. Entonces, muerto el bacilo, no hay problema. El huésped, o sea, el individuo va a estar tranquilo, no va a haber problemas. Pero si este bacilo eh, eh, crece, empieza a tener una infección causando una tuberculosis primaria, ¿no? ¿Y cuándo es una infección latente? Cuando estos bacilos se duermen. ¿Qué quiere decir? Que como su sistema inmune del individuo está estable, está normal, entonces como que lo encapsula y se queda dormido. Entonces, cuando el paciente va pasando los años, pudiera ser que sea diabético, tenga hipertensión, tenga alguna neoplasia, tenga alguna enfermedad autoinmune, tenga enfermedades las cuales lo debiliten y este bacilo puede crecer o puede desencadenar ya una enfermedad. Y para esto ya empiezas a hacer, ya para esto hay una reactivación del tema de la tuberculosis, ¿no? Factores de riesgo importantes, pacientes que salen del penal, permanecen mucho tiempo en hacinamiento, en hogares, en albergues, en estos sitios donde albergan a los muchachos que tienen enfermedades adictivas, en asilos de ancianos, eh, las condiciones económicas, algunas enfermedades como VIH, diabetes, cáncer, alcoholismo, drogas, y pacientes también provenientes de zonas altas de prevalencia. Por ejemplo, nos gana Lima, nos gana el Callao, nos gana Loreto, Tacna, o sea, hay lugares donde predomina esta enfermedad, ¿no? Sobre todo Lima, ¿no? Pacientes con trasplantes de órganos que han sido trasplantados, contactos intradomiciliarios con pacientes con tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, estos son los factores que nos van a ayudar a condicionar a que puedan adquirir la enfermedad, ¿no? Vamos a ver un enfoque clínico del paciente con tuberculosis. Tenemos un enfoque clínico epidemiológico. El microbiológico, que es la base diagnóstica que comprobamos que está el bacilo dentro del huésped. Y el diagnóstico radiológico, ¿no? Entonces, vamos a ver las bases clínicas y epidemiológicas. Básicamente, la transmisión. Donde sea podemos adquirir este bacilo, ¿no? En el bus, en el hospital, cuando hay un hacinamiento, muchas personas, no hay ventilación, ¿no? Sobre todo en las emergencias, ahora con esto del COVID, de tantas personas, ahora hay mucho paciente, menos lugares donde poder ponernos a los pacientes, o sea, sí se entiende y sí se ve la realidad y nosotros estamos dentro de esa realidad, ¿no? No estamos exentos a lo que ustedes pueden estar pasando también. En las discotecas, en el bus, en el metropolitano, en Lima, etcétera, todo lo que pueden haber un acúmulo de gente, ¿no? Un hacinamiento, básicamente. Personas con alto riesgo a tener una infección de tuberculosis. Contactos de casos de tuberculosis. Y si en la casa hay una persona que tiene tuberculosis, los contactos, porque viven con ella, porque este paciente no es diagnosticado en el primer día de la enfermedad, este paciente es diagnosticado en 20, un mes de enfermedad, un tiempo de enfermedad largo, ¿no? Entonces, en ese tiempo ha podido contagiar a la mamá, al papá, no sé, al hermano, al tío, al sobrino, etcétera, ¿no? Los trabajadores de salud no estamos exentos, nosotros estamos inmiscuidos en este problema, ¿no? También existen trabajadores de salud con tuberculosis, por eso mi segunda vez es que mi recomendación es que en el lugar de trabajo donde nosotros estamos, ya sea ventilado, ya sea que estén en el área administrativa, la idea es que tenemos contacto con pacientes
Y los pacientes, nosotros no vienen con una etiqueta en la frente, tengo TBC, tengo VIH, tengo diabetes o tengo... Son pacientes que vienen a preguntar, vienen a conversar, vienen a pedir una información o pedir algo de un servicio del trabajador de salud, el cual, si ustedes van sin una protección, lógicamente están expuestos, ¿no? Personas que viven en el albergue, que ya hablamos anteriormente, personas en centros de detención o correccionales, personal de laboratorio y microbiología, son lugares que si manejan, no, tienen que tener un buen manejo de estas muestras, porque manejan secreciones, ¿no? Es importante que tengan que tener un buen manejo, una bioseguridad y sus EPP respectivos, ¿no? Factores de riesgo de enfermedad de tuberculosis en progresión. Los niños, los pacientes con VIH, uso de terapia inmunosupresora, o sea, los pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen corticoides prolongados, o pacientes que tienen que usar corticoides prolongados, ¿no? Enfermedad renal crónica, hemodiálisis, neoplasias, los pacientes con bypass yunilial o gastrectomías, ¿no? Son pacientes que tienen riesgo de tener un cuadro de tuberculosis. Las personas que enferman con tuberculosis, ya sea, hablamos anteriormente, hasta los años 90, hablamos de esquema 1, esquema 2, esquema 3. En los esquemas, no sé si alguno de ustedes, bueno, vio el esquema 1, es lo mismo que el esquema 2, pero le agregaban streptomicina. Entonces era un tratamiento, el mismo tratamiento, más una ampolla, o sea, a eso en el tiempo hicimos resistencia, ¿no? Entonces, los síntomas de las personas, ahora ya no hablamos ya de esquema 1 ni 2, hablamos de un paciente que es sensible y un paciente que es resistente. Entonces, la sensibilidad es una prueba, ya sea rápida, ya sea una prueba convencional, ya sea una prueba molecular, la cual nos va a dar una gran ayuda para saber si el paciente está yendo bien con el tratamiento y si los medicamentos de primera línea le están haciendo bien. Pero los síntomas en estos es igual en la tuberculosis tanto sensible o resistente, ¿no? Algunos pacientes pues son asintomáticos, ¿no? Algunos pacientes no tienen mayores síntomas que tos, una tos crónica que ni siquiera a veces tienen mucha expectoración, ¿no? Hay pacientes que sí pueden tener fiebre, pueden tener baja de peso, hemoptisis, dificultad para respirar, ¿no? Entonces, los síntomas no diferencian entre TB sensible y en TBC resistente, ¿no? Para la clínica es importante los síntomas y los signos sugestivos. Síntomas generales que tenemos, un paciente que tiene sudoración, la sudoración es por las tardes, noches mayormente, sensación de alza térmica en las mismas horas, ¿no? Pérdida de peso, el paciente no va a perder el peso en una semana, el paciente pierde el peso en el tiempo, en el 2 o 3 meses viene bajando de peso, la ropa le queda floja, tienen que preguntarle si la correa, si es hombre, la correa ha disminuido un punto más, entonces la ropa le va a quedar floja, etcétera, ¿no? Y el apetito, un clic de esto es el apetito. Si tiene pérdida de apetito, es bastante sugestivo que podamos tener un paciente con tuberculosis. Síntomas respiratorios, tenemos tos con expectoración, ya sea de amarilla, verde o clara, pero tiene tos. Y la idea es que la tos, aquí acuñamos un término que está en la norma técnica, que es sintomático respiratorio. Es decir, que tos y expectora en 15 días. A ese hay que hacerle pruebas de esputo. ¿De acuerdo? Hemoptisis es el sangrado al toser. Uno tose y bota sangre, se llama hemoptisis, ¿no? Disnea es la falta de aire y el cansancio. Y dolor torácico en algunas circunstancias donde puede coexistir un derrame pleural, ¿no? Factores de riesgo para tuberculosis resistente. Falla el esquema primario de tratamiento, de primera línea. Falla el primer esquema, es un factor de riesgo. Contacto de caso confirmado con tuberculosis resistente, o sea, un paciente con diagnóstico de tuberculosis MDR
el familiar, el sobrino, el primo, el hermano, es un contacto y ese es un factor de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo tuberculosis MDR y mi esposa sale positivo para tuberculosis, lo más probable es que yo lo haya contagiado y tenga que recibir mi mismo tratamiento hasta que salga su prueba de sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces es un contacto, el contacto es un factor de riesgo. La pérdida de seguimiento, terapia no supervisada, o sea, que el paciente corte el tratamiento. Por ejemplo, el paciente tomó 3 meses y ya no fue al centro de salud a tomar la medicación. Entonces es una anteriormente se le llamaba abandono, ahora se le llamaba pérdida de seguimiento. Bases radiológicas, es importante la radiología en esto, ¿no? Eh, es una técnica de imágenes rápida que permite identificar las anomalías pulmonares, lógico. No de plano, o sea, no de primera intención, usemos una tomografía, ¿no? O sea, tampoco tenemos a la mano en los centros de salud o en lugares rurales donde no tenemos una tomografía a la mano. Hasta que el paciente del lugar rural se vaya a la ciudad, tome una tomografía, se subió a la combi, contagió, subió al bus o donde se transporte y va contagiando. Llega donde la señorita del tomógrafo y va a contagiar. O sea, es una dispersión de la enfermedad. Entonces, si tenemos a la mano, echemos mano a una radiografía de pulmón, ¿no? Se usa para identificar, perdón, las afecciones de la cavidad torácica, incluyendo vías respiratorias, costillas, pulmones, corazón y diafragma. Aquí, por ejemplo, tenemos donde está la flechita blanca, tenemos un nódulo, ¿no? Que podría ser un granuloma también. Aquí, por ejemplo, tenemos un síndrome de consolidación, es una radiopacidad que tenemos dentro de esta radiopacidad unos hilitos negros, eso es síndrome de condensación, tenemos broncograma aéreo también. Tenemos un paciente aquí que, miren, tienen una retracción de la tráquea. En la parte superior, en vez de estar recta, la tráquea la tiene torcida, ¿no? Entonces, esta retracción de aquí es la que tiene la imagen torcida. Entonces se llama fibroatelectasia, pero es retráctil por cicatrización. En esta imagen de aquí abajo tenemos infiltrados fibróticos en la parte de abajo del pulmón, pero ve hacia arriba, que arriba hay una bula, hay una lesión bulosa del pulmón, que es un pulmón destruido, un pulmón secuelar, ¿no? También en esta radiografía tenemos algunas cavidades, ¿no? En el lóbulo superior derecho, en la parte superior, hay lesiones cavitarias, ¿no? También en el izquierdo. Más estudios radiológicos, más o menos a esto nos enfrentamos, a una destrucción pulmonar, un derrame pleural, miren la tomografía, el compromiso del pulmón, ¿no? A esto no hay que llegar, pues estos son pacientes que ya tienen mucho tiempo con enfermedad y no le hacemos una prueba de esputo, ¿no? O no le hacemos un seguimiento a la tos, un seguimiento a la expectoración, ¿no? Entonces va a la consulta y se le da tratamiento antitusígeno, antibiótico, se le trata como un proceso faríngeo superior y ya. Entonces el paciente viene más deteriorado y la idea es no llegar a tener un compromiso pulmonar importante como las imágenes que están viendo, ¿no? Si tiene una lesión, tendríamos que encontrarlo con una lesión pequeña, la cual pueda recuperarse y pueda tratarse y pueda curarse del todo el pulmón y no dejar secuelas, ¿no? Porque estos pulmones aquí van a dejar algunas secuelas, ¿no? En la tuberculosis primaria o tipo infantil es muy difícil. En los niños casi nunca podemos encontrar el bacilo, ¿no? Siempre lo vamos a tratar la mayoría de veces como una enfermedad presuntiva. ¿Por qué? Porque es complicado en los niños, porque los niños, si son menores de 5 años, no van a botar flema, o sea, no van a escupir. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya es métodos invasivos, ¿no? Hay que hacer un lavado gástrico, una sonda nasogástrica, hacer BK en jugo gástrico, que no es, digamos, no es una cosa muy sensible, pero la idea es que hay que encontrar la causa. A veces la encontramos, a veces no. Y a veces los niños, pues, también son asintomáticos.
Pero en los niños, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar fiebre, dolor torácico, tos, artralgias, que es muy raro, y faringitis. Radiológicamente a veces están normales, ¿no? Entonces, pero te podemos encontrar radiológicamente o tomográficamente efusión pleural, linfanopatías, infiltrados pulmonares. Eso es lo que podríamos encontrar. Pero es bastante complicado en los niños. La idea es que si ustedes tienen niños con sospecha de TB, que lo deriven al pediatra, o si tienen un neumólogo, para poder hacer algo más y tratar de diagnosticar temprano y no encontrarnos con estas placas, ¿no? Los síntomas, como ya encontramos anteriormente, tenemos tos, pérdida de pesos, diaforesis, disnea, dolor torácico, como otitis. Radiológicamente, infiltrados, miren la cavidad, cavidades, bronquiectasias, tractos. Entonces se arma un pulmón muy mal, o sea, se deteriora el pulmón rápidamente, ¿no? Y esto no llega a ser nuevamente pulmón, lamentablemente va a quedar con cicatrices. La limitación es pues, las imágenes que salen en 2D, diferencias de lectura e interpretación. Aquí hay que tener un poquito de cuidado de interpretación, ¿no? Entonces, no siempre todos tienen un buen ojo en los informes radiológicos. Hay que tener bastante cuidado en interpretar una imagen, ¿no? No lesiones definidas, no existe forma universal o que lo reportar la radiación ionizante, limitaciones en una radiografía convencional, un equipo adecuado, personal entrenado, no acceso a zonas rurales, limitaciones en el almacenamiento, costo del paciente. Y la digital son menores costos, mejor calidad de imagen, menor radiación, sistemas portátiles son bastante móviles, se almacena digitalmente, no requiere procesamiento, o sea, envío electrónico. Por ejemplo, cuando empezó la radiografía digital, costó un poquito en acomodarse porque todos nos habíamos entrenado en nuestras placas, que tienen que tomar su placa, tienen que revelarse como una foto, y después entraron la digitalización, que entraban pero se ha visto que a medida que haya pasado el tiempo, los equipos digitales tienen mayor, digamos, una mayor resolución, una mayor calidad de imagen, ¿no? La OMS también recomienda el uso de la radiografía de tórax como una prueba de detección eficaz para la tuberculosis. Así, una ayuda de vía diagnóstica para completar las pruebas bacteriológicas. Principales barreras: limitación en el acceso, escasez de lectores capacitados para interpretar las imágenes. Son las limitaciones. Es importante evaluar la tos y sus síntomas, realizar radiografía de tórax y pruebas microbiológicas que vamos a ver más adelante. En el diagnóstico clínico radiológico de la tuberculosis es importante ser clínico y a la vez centrarse en personas con síntomas respiratorios, como lo vuelvo a repetir, asociar a síntomas generales, baja de peso ponderal, alza térmica, ¿no? Esto vamos a repetirlo bastante para tratar de que los síntomas queden bien definidos, ¿no? Se debe solicitar una radiografía de tórax en caso de una probable tuberculosis pulmonar, y en los contactos también, y en las personas que estén en seguimiento diagnóstico. Ningún patrón radiológico se considera específico. No es que un hueco o una lesión cavitaria sea patognomónico de una tuberculosis, o un nódulo sea significativo que sea tuberculosis, o un infiltrado sea significativo. O sea, hay que valorar los síntomas, valorar lo que es el tema de la prueba de esputo, y también radiológicamente. Hay que valorar los tres patrones para tratar de dar un diagnóstico. No solo por ver una radiografía podemos decir esto es TB. Así no, más o menos no funciona. Debe reservarse la tomografía en niños, adolescentes, en personas casos probables de TBC con radiología sin hallazgos suficientes. O sea, hay pacientes que no hacen lesión pulmonar y necesitamos en la tomografía, en la radiografía necesitamos hacerle una tomografía. Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar dependen del órgano afectado, varía según su localización. Otras formas de tuberculosis tenemos la más cercana, pleural, la ganglionar, la osteoarticular, genitourinario, la tuberculosis miliar, la tuberculosis del sistema nervioso central y peritoneal. Son las más comunes que tenemos, ¿no?
vamos a pasar a una prueba que es la tuberculina. Es una prueba inmunológica que nos ayuda mucho en los niños a tratar de diagnosticarlos, ¿no? O sea, todos estos son medios para el diagnóstico de la tuberculosis, ¿no? ¿Qué es el famoso PPD? Pues no es el derivado proteico purificado, es una sustancia biológica que permite detectar la infección de la tuberculosis y se debe conservar en un envase oscuro, a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. El PPD se realiza en un área de la piel en la unión de los tercios medios y superior de la cara dorsal del antebrazo izquierdo. La dosis debe ser de 0,10 milímetros. Se deben inyectar 0,10 milímetros de PPD por vía intradérmica, produciendo una pápula de 5 a 6 milímetros de diámetro, ¿no? Eso es lo que más, así se debe colocar, ¿no? Entonces, la lectura debe ser a las 48, 72 horas de aplicarse. Al producirse una reacción se debe ver una área enrojecida, eritematosa, una pápula. Luego se puede medir, ¿no? El diámetro, y si es menos de 10 milímetros, sería negativo, y más de 10 milímetros ya tendríamos un niño que tiene, eh, que tiene la infección, pero no está haciendo la enfermedad, probablemente. Va a depender mucho del contexto. El médico tratante debe interpretar bien, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes se haga PPD cada año, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me hago un PPD y mi PPD esté en 18, pero no significa que yo esté enfermo de tuberculosis, significa que como yo veo pacientes con tuberculosis, de todas maneras debo haber adquirido el bacilo, pero como mi sistema inmune todavía funciona a mis 45 años, o sea, andamos bien, ¿no? Pero no significa que yo esté enfermo. Por eso a veces hacen campañas de salud en los hospitales, en los centros de salud, y ponen PPD y van al hospital, doctor, tengo tuberculosis, tengo PPD en 15. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo está tu placa? ¿Qué síntomas tienes? Ninguno. ¿Y tu placa normal? Bueno, tienes el bacilo como cualquier trabajador de salud, pero no estás enfermo de la tuberculosis, ¿no? Eso hay que interpretarlo, hay que poder interpretarlo, ¿no? Es una ayuda, pero tienen que saber interpretarlo, ¿no? Entonces, si sale negativo, es menos de 10. ¿Se puede volver a tomar PPD? Sí, claro, a las 8, 18, a las 8 o 12 semanas. Posteriormente, el segundo puede tomar 6 meses, pero va a depender mucho de los casos, ¿no? Del seguimiento que podemos tener con el paciente, ¿no? Y hay que interpretar bien los resultados, ¿no? Es importante interpretarlos. Tenemos, no lo tenemos a la mano, yo trabajo en Piura, no tenemos el interferón, ¿no? Se basa básicamente en la tuberculina, que se ha diseñado nuevas estrategias in vitro, es una sensibilidad de las células T. Se han empleado antígenos microbacterianos para la estimulación de las células T y poder detectar in vitro la liberación de tuberculosis, ¿no? Entonces, no tenemos eso a la mano, pero deben saberlo. Por ahí ven un resultado de interferón positivo y esas cosas, ya saben que eso es para ti y tal. La anatomía patológica, a veces vienen pacientes que se realiza, por ejemplo, esta mama que ustedes ven ahí, pinta feo, ¿no? Tiene una escrófula, tiene una tumoración en la parte superior. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo o el oncólogo? Si en caso lo que tienen que hacer primero es una biopsia. Y la biopsia nos tiene que dar un resultado. Entonces, igual pasa con el tema de la columna. Entonces, en la columna, como ustedes ven a la derecha, las imágenes blancas es la tuberculosis que, entre comillas, está comiendo la vértebra, ¿no es cierto? Entonces, al sacar una biopsia, tenemos nosotros un diagnóstico, que la idea es tener un diagnóstico para poder tratar, porque la mayoría de veces el tema es, no tenemos un diagnóstico claro. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué se va a observar en las anatomías patológicas? Granulomas, ¿no? Calcificantes, necrosis, con células gigantes, tipo Langham, ¿no? Es lo que describe la patología. Se realiza biopsias de ganglio, biopsias sinusoidal, pleural, pero cualquier biopsia. Si ustedes sospechan en la biopsia, nos va a ayudar, ¿no? Mama, columna, pericardio, no sé, cerebro. A veces cuando hacen laparotomía exploratorias por un probable abdomen agudo quirúrgico, encuentran diseminación en el estómago, sacan un mesenterio, biopsia,
sacan líquido de la cavidad, pasa a hacer papanicolado de líquido. O sea, las muestras que sean operatorias son muestras valiosas, ¿no? Extrapulmonares son muestras valiosas, que tienen que, si el médico o el médico encargado o médico de cabecera pide eso, tienen que mandarlo a cultivo. Es importante el cultivo en estas muestras. Y aquí encontramos, dentro de eso que conversábamos, un diagnóstico bacteriológico, que es, la idea es que sin ese diagnóstico confirmatorio, que es el bacteriológico, pues siempre vamos a tratar pacientes como sospecha o con pruebas terapéuticas o como siempre tenemos una sospecha alta de tuberculosis, mas no llegamos a un diagnóstico bacteriológico, ¿no? Porque el paciente no bota buena muestra, porque él sale negativo, o pues simplemente no es tuberculosis o es otra enfermedad. Entonces, las pruebas para detección de tuberculosis tenemos nuestra baciloscopía. Es nuestro caballito de batalla, esto siempre lo vamos a tener, las pruebas moleculares y el cultivo. Por favor, el tema de la baciloscopía es importante. Todo paciente que salga positivo, vamos a ver más adelante, algunas regiones tienen las pruebas moleculares. Tienen que tener pruebas moleculares, tienen que tener pruebas. Han llegado equipos, ahora unos 4 años, que se llama GeneSper. Es un PCR en tiempo real para tuberculosis. Pero eso se hace solo para diagnóstico. O sea, si tenemos un paciente con sospecha, hay que hacerle. Y de todas maneras, está positivo o negativo, tiene que ir a cultivo. El cultivo lamentablemente demora entre 1 mes a 2 meses el resultado, ¿no? Entre las baciloscopías tenemos el Zinc-Nielsen, ¿no? Que es el más común, y ahora en la nueva guía, eh, la norma técnica, si no me equivoco, 200 de este año, ha salido la auramina, ¿no? O no la tenemos en Piura, solamente manejamos Zinc-Nielsen, ¿no? Me sale. Entonces, la baciloscopía ha sido una técnica de elección desde hace muchos años. Es rápida, sencilla, baja costo, importante en la salud pública, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que necesitamos como 10.000 bar en mililitro para que salga BK positivo una cruz. Entonces, pero para transmitir, se precisan mayor a 10 bacilos para la transmisión de la infección. La sensibilidad es del 50 al 80% del campo, ¿no? La especificidad del 25 al 99%. Un ratito, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, la baciloscopía directa no distingue micobacterium vivas o muertas, ¿no? O sea, podrían informar los biólogos o los técnicos que sea bacilos cortados, bacilos quebrados, pero en realidad no pueden decir si están vivos o están muertos. No distingue especies de micobacterias. Una baciloscopía positiva prácticamente confirma la tuberculosis, pero una baciloscopía negativa no la descarta, como hablamos anteriormente. Hay una limitación importante y una baja sensibilidad. Entonces, aquí es importante realizar las pruebas de tuberculosis, las baciloscopías. Tenemos el Zinc-Nielsen, como le estaba comentando. Tenemos aquí los resultados que podemos encontrar
también podemos encontrar la uromina, también la nueva norma técnica está, todo esto lo que estoy conversando está en la nueva norma técnica de este año. Tenemos la interpretación o tenemos los resultados que podemos encontrar. Entonces, es importante, la vaciloscopía es lo que tenemos todos los centros de salud a la mano. No debería demorar más de 24 horas, pero a veces tenemos problemas con los laboratorios, pero bueno, va a depender mucho del apoyo, porque esto es de todos, ¿no? No solamente es de la enfermera encargada del programa, del consultor, del médico encargado del centro de salud, también tiene que ver con laboratorio, tiene que tener con el mismo personal encargado de la medicación, o sea, todos tenemos que ayudar para que esta enfermedad este, podamos tratarla y curarla a tiempo, sobre todo erradicarla, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, hablamos de las pruebas moleculares. Estos equipos, pues, han llegado a ayudarnos mucho. ¿Por qué? A manera rápida. Si yo tenía tuberculosis diagnosticado BK positivo hoy, en los años 2015, por ahí, ¿qué pasaba conmigo? Me daban el tratamiento para TBC, mandaban un cultivo, porque no había pruebas rápidas, y el cultivo demora 2 meses. Entonces yo tenía que esperar los 2 meses para ver si lo que estoy tomando, que es indocilosida, rifampicina, etambutol, piracinamida, soy sensible. ¿Y qué pasa si el cultivo salía negativo? No tenía una prueba de sensibilidad. Entonces, mi tiempo prolongaba. ¿Qué pasa si yo seguía siendo positivo? BK positivo, a pesar que sigo tomando la medicación, pero no cuento con una prueba de sensibilidad. Entonces, esas cositas se han sido acortando en el transcurrir del tiempo. Entonces, eh, tenemos pruebas rápidas, que ahora es la plataforma multinacional molecular, o sea, esta es una plataforma, no solamente el GINESPER, hay GINOTEI, pero es lo que manejamos todos, la mayoría de los centros, es el GINESPER, que es, el examen que tenemos nosotros a la mano. Entonces, esta prueba molecular en tiempo real, es un PCR en tiempo real, nos dice si tiene tuberculosis y detecta más o menos entre 10 a 15 bacilos. No hablamos 10.000 por mililitro, hablamos de solamente la cadena del ADN de 10 a 15 bacilos. ¿Y qué más nos da este Ginesper? Nos da la resistencia a rifampicina, que es una de las principales drogas para combatir la tuberculosis. Entonces, nos da un diagnóstico y nos da de paso si es sensible o es resistente a rifampicina. Bueno, en el Perú, casi la mayoría de sitios tenemos o contamos con este equipo que se llama Ginesper, que no solamente sirve para tuberculosis, también sirve para VIH y para hacer carga, para rastrear su carga viral, su CD4, entonces también tiene otra utilidad, ¿no? Entonces, como les repito, Ginesper es un PCR en tiempo real que nos da el diagnóstico de tuberculosis, que lo detecta y detecta la resistencia a rifampicina. No se debe usar como monitoreo, castellano. Si yo tengo un Ginesper positivo hoy que dice que es sensible a rifampicina, entonces, pero yo no me lo voy a hacer al segundo mes al cambio de fase, tengo que hacerme una prueba de esputo. O sea, no es una prueba para monitorear, ¿no? Es una prueba para diagnosticar, ¿no? Se irán evaluando nuevas pruebas moleculares. Ahora, han salido otras pruebas para, por ejemplo, para los MDR, ¿no? Para los esputos, son el Ginesper Plus, si no me equivoco, que es para que diagnostica y da resistencia a rifampicina y levofloxacina. O sea, eso en los laboratorios hay que ir implementándonos, ¿no? Hay que tratar de ir, eso a medida que el INS empiece a socializar estos equipos, es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos acorta
el tiempo de diagnóstico de un paciente MDR. Antes tenían que esperar 2 meses, ahora esperamos, bueno, que esperemos una semana, no hay drama, pero esperar 2 meses y tomar 11 pastillas diarias por 2 meses y para decirme que es resistente y que tengo que tomar un tratamiento con inyectables, más medicinas por 18 meses y ya tomé dos, de los cuales los dos no me sirvieron. Entonces, ¿qué pasa con estas pruebas? Acortan disminuyen esa toma de medicamentos, generando más resistencia de esos medicamentos. O sea, es bastante complejo, pero es importante saber que estas pruebas, que si las tienen a la mano, que si las tienen, traten de a sus pacientes positivos o a sus sospechosos de TBC, ingresar y hacer las pruebas, ¿no? Se utiliza para realizar diagnóstico rápido de tuberculosis, detectar resistencia a la rifampicina, es muy sencilla, reproducible, se puede utilizar en cualquier centro en mínimas condiciones. Se necesita un aparatito, una computadora y bueno, sus EPPs para manipular las muestras, no hay mayor cosa. Es positivo cuando el cartucho Ultra detecta 16 bacilos por mililitro. En cambio, el BK necesitamos 10.000 bacilos por mililitro. La sensibilidad es casi el 90%, especificidad 95%, es bastante alto, ¿no? O sea, si eso es negativo, bien difícil que sea tuberculosis, es otra cosa. No válido para monitoreo, nuevamente lo repito. Lo que vemos en algunos centros, digamos, paralelos al MINSA, es que usan como si fuera un BK. Es porque lo tienen a la mano y tienen dinero. En MINSA nos mandan a las justas 300 o 400 cartuchos al año y si los acabamos, pues nos envían otra remesa, pero no es que nosotros sea un examen que tengan que hacerlo cotidianamente, es para los sospechosos, para los pacientes positivos, para diagnosticar. Es importante este equipo, pero hay que saber manejarlo, ¿no? Y aquí los cultivos no van a pasar de moda, los cultivos no, más importante el cultivo, porque el cultivo, aparte de que va a reconfirmar la tuberculosis, va a salir positivo, me da otra prueba de sensibilidad a drogas de segunda línea. Por ejemplo, me puede dar, o a primera línea, si es resistente a piracinamida, si es resistente a etambutol, si es resistente a isoniacidas, a levofloxacino, ¿no? A los aminoglucósidos. Entonces es importante los cultivos, ¿no? El diagnóstico de certeza se multiplica y aísla las micobacterias. Entonces, este cultivo me va a decir si es un Mycobacterium tuberculosis o no, porque existen las micobacterias no tuberculosas, que es otra historia, otra cosa, ¿no? Es muy sensible, detecta 10 bar por mililitro, casi como el INES, pero en el tiempo. Diagnostica de 20 a 30% más casos que la tuberculosis pulmonar y 10 a 15% de tuberculosis extrapulmonares. O sea, toda muestra que manda a cultivo, por ejemplo, si tenemos muestras de valiosas como líquido cefalorraquídeo, como un aspirado gástrico, como una biopsia hepática, una biopsia renal, o sea, y el doctor piensa que es TBC, esas muestras automáticamente, por norma, porque eso dice la norma, va a cultivo, porque es una sospecha de TB. Entonces, esa muestra en 2 meses vamos a tener un diagnóstico si es positivo o si es negativo. Sí, es muy lento, pues demora 2 a 8 semanas, y diría yo un poco más con la experiencia que tenemos, ¿no? Susceptible a contaminación y hay un costo mayor porque sí se necesitan unos equipos, unas cámaras, etcétera, ¿no? Para conservar las muestras tienen que ir a unos frigidores especiales, etcétera, ¿no? O sea, no es fácil manipular cultivos, ¿no? Tenemos cultivos sólidos y cultivos líquidos, para que tengan una idea. Cultivo sólido demora mucho, es más tardío, bajo costo, sí, baja contaminación, lectura manual, requiere especialización en líquido, el resultado más temprano, costo relativamente un poco elevado, medianamente contaminado y la lectura es automática, ¿no? Entonces, es importante el diagnóstico bacteriológico. Aquí tenemos el método, baciloscopía. La baciloscopía, límite, 10.000 bar por mililitro. En cambio, las pruebas rápidas, como el Ginesper, 16 bacilos por mililitro. Y el cultivo, pero es en el tiempo, 10, ¿no? Tenemos la duración, el tiempo en la baciloscopía, 24 horas. Una muestra de esputo no puede estar más de un día para al día siguiente no la puedes procesar porque los bacilos se van a morir por más que los puedas refrigerar o conservar. Entonces la muestra ideal es una muestra fresca, ¿no?
Y las pruebas moleculares en 2 días como máximo, y el cultivo, ¿ves? Son 42 a 60 días, ¿no? Hasta ahí tenemos un enfoque clínico, epidemiológico, radiológico, inmunológico con el PPD, y tenemos el bacteriológico, que eso nos daría el diagnóstico. Pero también me voy a salir un poquito porque esto también deben saberlo. Me han dado un tema muy árido, un tema bastante grande, pero he tratado de meter ciertas cositas las cuales deben ustedes manejarlo y deben saberlo, ¿no? En la nueva norma técnica de este año ha cambiado mucho el tema de terapia preventiva. La terapia preventiva se da a los contactos, ¿no es cierto? A los contactos con TBC. Entonces, no a todos, pero ahora ha cambiado bastante esto y vamos a verlo aquí. Entonces, la terapia preventiva de tuberculosis, antes se llamaba terapia preventiva con isoniazida. Entonces, se da a los contactos de los casos sensibles y también ahora resistentes, porque anteriormente, si yo era MDR y mi esposa no, era BK negativo, ella no recibía nada. Pero, por ejemplo, si yo tenía tuberculosis sensible, tuberculosis, digamos, sensible, mis hijos menores a 5 años daban terapia con isoniazida. Y probablemente si mi esposa tenía el PPD alto, tenía una constitución, una lesión en la placa o tenía alguna sugestividad, le daban también. Pero ahora no. Ahora mire lo que ha pasado. En menores de 2 años hay que administrar como primera elección isoniazida y rifampicina. Vamos a ver más adelante un cuadro donde vamos a ver las dosis. Como alternativa, administrar solamente isoniazida. A ver, explícale a la mamá de un niño menor a 2 años que tiene que tomar dos medicamentos para tuberculosis como prevención. Ahí está el trabajo de las coordinadoras del programa, ¿no? Bueno, y de los médicos que están encargados en los centros de salud, que esto va a ayudar a que minimice la enfermedad. O sea, la idea es minimizar que este niño o este niño haga enfermedad, que no se enferme de tuberculosis, porque al final va a ser peor para el paciente y la familia. Mayores de 2 años, administrar como primera elección isoniazida con rifapentina como alternativa, isoniazida, rifampicina solo o solo isoniazida. En caso de reacción alérgica a isoniazida, pues hay que administrar rifampicina durante 4 meses. Pero todo ahora ha cambiado. Ya la terapia preventiva, agarraba su bolsita, la encargada de tuberculosis, que es la licenciada, le daba al paciente y a veces tome sus pastillas. Ahora no. Ahora también la terapia preventiva tiene que ser DOTS, que quiere decir que es directamente observado el tratamiento. O sea, tiene que ir a tomar su terapia preventiva al centro de salud. Eh, la terapia preventiva se ofrece a las personas quienes se consideren en riesgo de enfermar de tuberculosis, con el fin de reducir su riesgo. Tratamiento de la infección de tuberculosis latente. ¿Se acuerdan que hablamos de una tuberculosis que se duerme y que puede vivir esa tuberculosis tiene que cortarse, ¿no? Entonces, el objetivo de la terapia preventiva para tuberculosis es prevenir la enfermedad, reducir el riesgo de progresión a enfermedad con manifestaciones clínicas, o sea, que haga síntomas, eliminar la población bacteriológica latente, que esté dormida, a fin de evitar su reactivación posterior, ¿no? Y acá vemos lo que yo les hablaba al inicio, ¿no? Isoniazida, acá tienes en la tabla 2 el esquema para el tratamiento para tuberculosis, ¿no? Cuestión que lo lean un poquito, ¿no? Todo esquema de este preventivo, si tiene isoniazida, ahora se le incluye piridoxina, mientras dure el tratamiento. Para tratar la terapia preventiva tienen que tener bastante precaución. ¿En qué? Precaución, que el paciente tenga antecedentes hepáticos, que tenga alguna hepatopatía o alcoholismo, ¿no? O ha tenido hepatitis B, hepatitis T, etc. Empleo de medicamentos que tengan interacción con isoniazida, rifampicina o rifapentina. Con los pacientes con VIH tienen algunos antivirales que tienen interacción con rifampicina y rifapentina.
Personas con antecedentes personales familiares con reacción adversas a isoniazida, rifampicina, rifampicina. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Sus antecedentes o sus factores. Les hablaba que anteriormente no le dábamos nada al contacto del paciente resistente, ¿no? Pero ahora sí, por ejemplo, el contacto de un caso con TBC resistente a isoniazida, solo a isoniazida, se le da rifampicina, perdón, durante 4 meses, ¿no? Pero siempre supervisado y controlado por el consultor o por el médico del establecimiento. Y en caso de tuberculosis MDR o RR, que es RR resistente a rifampicina, se le administra levofloxacino por 6 meses, ¿no? Bueno, como esta norma ha sido dada este año, entonces hemos tenido niños que son de 2 o 3 años, contactos de mamás con MDR o padres MDR, y hemos tenido que dosificar la levofloxacino, teniendo en cuenta que los levofloxacinos en niños podría dar anemia plásica, ¿no? Es una quinolona que podría dar esta reacción, ¿no? Pero la norma técnica está, hay que monitorizar hasta el muchacho, hay que evaluarlo cada mes, si es un niño, llevarlo al pediatra de todas maneras, hacer exámenes de control, o sea, todo tiene que ir bien monitorizado, ¿no? Pero ya tenemos algo que dar para tratar de eliminar a los bacilos latentes. Antes no teníamos nada, sobre todo resistentes, ¿no? Esta parte ya es una parte del tratamiento, que es otra parte árida, ¿no? Entonces, acá vamos a tratar de hacer un resumen. El objetivo básicamente es la protección cruzada y evitar la resistencia bacilar. El régimen es prolongado bifásico, o sea, tiene 2 fases, una fase de ataque y una fase de mantenimiento. El tratamiento es regular, tiene que ser adherente. El paciente tiene que ir al centro de salud a tomar las medicaciones para observarlo. No es porque lo quiera ver, porque lo quiera ver todos los días, es porque a veces hacen reacciones adversas, a veces se ponen amarillos, a veces se ponen muy rojos, a veces náuseas, vómitos, y nosotros, o sea, si le das para la casa, es un delito, porque el tratamiento está estipulado en la norma técnica que tiene que ser observado, porque el paciente no lo toma el tratamiento. En la pandemia, ¿qué se hizo, no? Se le da el tratamiento al paciente y una videollamada. El paciente hacía así, pasaba un poco de agua y al rato eliminaba las pastillas. O sea, no es un tema fácil, ¿no? O sea, aquí involucra bastante el tema de educación del paciente, el tema de seguir al paciente, que es difícil, que de repente las coordinadoras tienen vacunación, tienen crecimiento, niños, o sea, tienen muchos programas y ahí sí, pues, eh, no va a tener mucho tiempo, pero de todas maneras tienen que saber qué tienen que hacer con estos pacientes. Fármacos de primera línea que le llamamos nosotros, que son los tratamientos sensibles: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los 4. De los 4, lo más importante, isoniazida, rifampicina. Esquema de tratamiento sensible: bifásico, y el 2 adelante significa 2 meses. El 4 adelante del RH es 4 meses. Significa 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol diario. Y 4 meses de isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. Es lo que indica el 3. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento sensible sin VIH. Primera fase 2 meses diario. La segunda fase 4 meses 3 veces por semana. ¿Indicado a quién? A todos los casos con frotis positivo o una sospecha de tuberculosis, excepto la miliar, sistema central, osteomuscular. Indicado inicialmente a los casos que no tienen bacilos positivos, indicados por médico tratante, confirmado el resultado de prueba de sensibilidad. A esta altura ya debemos tener un resultado de prueba de sensibilidad, aunque sea el GINESPER. Esquema para tener con VIH. Acá sí hay una variación. En la anterior norma decía 2 meses diario, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, y eran 7 meses de isoniazida y rifampicina.
ahora ha variado, se ha quedado casi igual como el anterior, ¿de acuerdo? Eso es la variación. Pero sí en el sistema, cuando hay tuberculosis miliar o sistema nervioso central o osteomuscular, o sea, un mal de POD, un tema de columna, una meningitis tuberculosa y una milia, entonces en ese caso sí, ya el tratamiento son 12 meses, durante la primera fase es diario, 2 meses, y la segunda fase también es diario, pero cambian las drogas, solamente quedan con isoniazid y rifampicina. Y aquí sí hay que añadir corticoides para tratar de desinflamar la meninges, desinflamar el tema de la columna y todo eso, ¿no? La dosis de los medicamentos, ¿no? En personas de 15 años a más. Tenemos, en algunos centros todavía manejan las dosis fijas combinadas. Ahí tienen más o menos cuántas pastillas deben recibir, ¿no? Sin VIH, y acá está con VIH, ¿no? Entonces también deben conocer eso, ¿no? Igual pasa las dosis fijas combinadas para la tuberculosis miliar con compromiso del sistema nervioso central y osteomuscular, ¿no? Entonces, el tratamiento sensible, perdón, para el tratamiento sensible con dosis fijas combinadas no se debe usar pacientes con menor a 40 kilos, enfermos con daño hepático previo, porque van a ir todas las pastillas metidas, apretadas en 3 o 4 pastillas. Entonces, si queremos quitarle rifampicina o quitarle isoniazida, es complicado. Entonces, pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, alergia conocida a algunos medicamentos incluidos en la combinación, con antecedentes de reacción alérgica a medicamentos, pacientes con TBC resistente, otras situaciones especiales con criterios del médico, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de tratamiento que también ha variado. Ya no es tratamiento empírico, tratamiento estandarizado, ya cambió. Pero vamos a hablar un poquito de las resistencias, rapidito, porque ya estamos creo sobre la hora. Casos de tuberculosis resistente a medicamentos. Tenemos resistencia a isoniazida, que el cultivo, la prueba va a decir que es solamente resistente a isoniazida, no detectada resistencia a rifampicina. En cambio, la resistencia a rifampicina se denomina la persona que tiene TBC con Mycobacterium con resistencia solamente a rifampicina. Y el MDR, o sea, el multidrogo resistente, se denomina a la tuberculosis resistente simultáneamente a isoniazida y rifampicina. Ojo. Y tenemos acuñado otro término que eso no había en la anterior norma técnica del 2018. Tenemos tuberculosis extremadamente resistente, o sea, un pre-XDR. Este pre-XDR se denomina así a toda persona con tuberculosis que cumple la definición de MDR, o sea, resistente a isoniazida y rifampicina, y la resistencia detectada a una fluoroquinolona, o sea, a levofloxacino, moxifloxacino o ciprofloxacino. La tuberculosis extremadamente resistente se denomina a la persona que cumple la definición de TBC-MDR, o sea, resistente a isoniazida y rifampicina, y con resistencia detectada a cualquier fluoroquinolona, o sea, a levofloxacino, moxifloxacino o cipro, y al menos a un medicamento adicional del grupo A, que es bedaquilina o linezolid, que son nuevas drogas que se usan para el tratamiento de tuberculosis. Y la TBC poliresistente se denomina así a toda persona con tuberculosis con resistencia detectada de un medicamento antituberculoso sin cumplir el criterio de TBC-MDR. ¿De acuerdo? Entonces, principales factores de riesgo para hacer MDR: fracaso del esquema de medicamentos, contacto de caso confirmado con TBC resistente, recaída dentro de los siguientes 6 meses. O sea, termino yo mi tratamiento hoy y en marzo salgo positivo. Es una recaída temprana, es un riesgo para ser resistente. Eh, Recaída luego de estar dado a medicamentos de segunda línea también. Personas privadas de su libertad también es un factor de riesgo. Antecedentes de tratamiento múltiples. O sea, si yo tuve tratamiento el 2017, tuve un tratamiento el 2019 y el 2021 nuevamente, entonces es un riesgo. Antecedentes de irregularidades al tratamiento, abandonos, ¿no? O sea, que el paciente tome, por ejemplo, un mes, abandone, vuelve a ingresar después de 6 meses, otra vez toma 3 meses, se siente bien, deja,
y así sucesivamente. Son abandonos y recaídas, ¿no? Contactos que hayan fallecido con tuberculosis, ¿no? Comorbilidades como diabetes, VIH, insuficiencia renal y trabajadores de salud. También estamos metidos en el bolo. Entonces, para una resistencia a rifampicina, pues es el mismo esquema anterior. Vamos a usar rifampicina, vamos a usar etambutol, levofloxacino y piracinamida, ¿no? Es todo el tratamiento que vamos a tener por 6 meses. Para TBC de resistente a rifampicina y MDR se indica casos con prueba de sensibilidad rápida que ya debemos tener y sin resistencia a fluoroquinolonas inyectables. Entonces tenemos un tratamiento. Eso ha cambiado bastante, ¿no? Esquema orales acortados, ¿no? Con bedaquiline, linezolid, clofa y levofloxacino. De repente los medicamentos no les suenan, ¿no? Pero son drogas que ya han sido estudiadas anteriormente bueno, son eficaces. Son tratamientos acortados, son 9 a 12 meses. Antes tenían que tomar 24 meses el tratamiento. Pero estas drogas están en implementación aún, o sea, sí se va a llegar a usar, pero en el tiempo, porque todavía están en fase de implementación. Esquema oral prolongado es el que estamos usando ahora, ¿no? Y el esquema con inyectable. Tiene sus características cada uso de cada droga, pero la idea es que ustedes, esto ya lo maneja el consultor de tuberculosis de su región, ¿no? Sí, la idea es que ustedes lo sepan. Entonces, para el tratamiento para pre-XDR y XDR, los esquemas son diseñados por el SER Nacional. Eso nosotros sugerimos un tratamiento y el SER Nacional lo aprueba o da una sugerencia, o bueno, da el tratamiento real, ¿no? Tiene que presentarse el caso al CENER, al Comité Nacional de Tuberculosis Expertos. Se indica en caso XDR, pre-XDR. Entonces nosotros no tomamos la mayor decisión, lo tomamos si sugerimos y el CENER nos da ya el tratamiento definitivo. Para elaborar un esquema de este tipo tenemos que tener pues, los antecedentes que tiene, sobre todo medicamentos, sus sensibilidades, perfil de resistencia, antecedentes de contactos, estado metabólico del paciente, su problema, si tiene un problema renal, cardíaco, gástrico, antecedentes de abandonos o reacciones alérgicas a medicamentos, tuberculosos o tratamientos irregulares. Entonces, tenemos un día de la tuberculosis, que ha sido el 24 de marzo. Entonces, tratemos de hacer ese día o días antes campañas, no sé, o exposiciones en su centro de salud, en sus trabajos, para informarles también al personal, ¿no? Entonces, en conclusión, es una enfermedad que sigue siendo una amenaza persistente, una causa principal de muerte en el mundo. La adherencia a los fármacos y la prevención son fundamentales para tratar con éxito y finalmente la erradicación de la enfermedad que es mortal. La detección y el diagnóstico de TBC tiene que ser oportuno. Nuevamente, eso no va a variar, eso no hay negocio, tiene que ser oportuno. La tuberculosis es una enfermedad muy antigua y a pesar del avance científico social alcanzado, continúa siendo inminentemente peligro para la salud, como ya estamos viendo. Constituye un compromiso político del Estado para mejorar, desarrollar los programas, servicios y mejorar el desempeño y lucha contra la enfermedad, ¿no? Que nos dé todas las armas para poder diagnosticar y tratar. Las estimaciones epidemiológicas y operacionales indican que al haber incrementado el número de pruebas de sensibilidad realizadas y mejoradas en nuestro servicio, en nuestro sistema de registro de información, se estaría logrando un impacto sobre la tuberculosis MDR. No obstante, la tuberculosis MDR y XDR, la comorbilidad con VIH, es un estigma, o sea, ambos son dos bombas de tiempo, ¿no? Entonces, podemos salvar vidas, hay que poner el hombro toditos los que podamos para poder tratar de diagnosticar oportunamente, tratar y erradicar la enfermedad. Muchas gracias. Quedo a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Paredes Ibarra. Felicitaciones por su ponencia el día de hoy. A los participantes pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat si tienen alguna pregunta para el ponente.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Doctor, quisiera Hola. hacerle una consulta. En cuanto a la norma técnica, ¿hay algún flujograma en cuanto a la recepción de la vaciloscopia, de las muestras de vaciloscopías cuando son de pacientes hospitalarios? ¿O es que cada institución, según su estructura, lo arman lo que es el flujograma? No, eso está ya normado, está en la norma técnica. Eso, ¿usted es enfermera? No, no, no. Lo que No, pasa es yo, que bueno, cada centro de salud tiene un encargado del yo- programa, ¿de acuerdo? Entonces, correcto. ustedes tienen, por ejemplo, ¿qué se hace en el hospital? Se toma la muestra y tenemos, por ejemplo, un horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Las muestras se las dejan en el laboratorio en una cajita, en un contenedor. ¿Me dejo entender? Por Sí, ejemplo, correcto. eso, entonces, ustedes, si usted trabaja en un centro de salud y tiene la oficina para tuberculosis o el lugar de TB o tiene un recolector de muestras, entonces usted tiene que, entonces el paciente va a depender de su laboratorio de qué hora le va a recepcionar la muestra. Si son de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, porque eso demora. Ponte que tenga 20 muestras, el microbiólogo va a salir a las 4 de la tarde, porque tiene que procesar la muestra, tiene que extenderle, definirse, meterle al microscopio, o sea, es tedioso, ¿no? Sí, Por doctor. O eso es sea, que eso, esa es mi pregunta. Claro, sí, esa parte de la estructura de lo que es laboratorio sí la entiendo. Sino que yo me refería, por ejemplo, digamos que en el área de emergencia hay un paciente o hospitalizado que es para descartar. El personal lo lleva a la área correspondiente, que es la área de estrategia de PCT. Este, ahí al momento de que el personal lleva la muestra, ¿debe de recepcionarla el personal que está ahí o es que el personal quien lo traslada debe de ser el término todo de colocarlo en el cooler, como decir, ¿no? ya, para empezar, el primero, si el paciente está en emergencia, es el técnico, es el paciente inspectora, cierran su frasco, lo rotulan y el técnico lo tiene que llevar. No vas a llevar al paciente de las orejas para que espectore complicado. Ahora, si el paciente es ambulatorio, se No, le no, no. dice pues al paciente en su casa, señor inspectore, y me trae la muestra y la deja en el contenedor. O sea, eso está estipulado, ¿no? No, sí, se le entiende en respecto a lo que es un paciente hospitalario, sí, sino que mi pregunta exacta es, ¿quién recepciona la muestra? ¿Es el personal quien está ahí o el personal que traslada es quien debe de terminar todo el trayecto del traslado? Por ejemplo, no o ya sea en un cooler. Pero ¿Quién termina el yes. traslado? ¿El personal que lleva o es el personal? Yo no el tema es el siguiente. Si es un paciente ambulatorio, el paciente lleva su muestra y la deja. Él termina todo y lo deja en el contenedor. ¿De acuerdo? Y ya se le llena su ficha. Si está hospitalizado el paciente, se supone que si está en emergencia, eh, tiene que expectorar, cierran, rotulan y el técnico lleva y lo deja. Y deja la orden, porque supuestamente la orden nace de emergencia, o nace de medicina, o nace de cirugía, porque ellos tienen que firmar ahí las órdenes, Ah, no, ¿no? sí, correcto, todo eso, Entonces, sino que todo justamente ese proceso termina el ajá. técnico que lo va a llevar, termina poniéndolo en el tacho y le entrega a la coordinadora, a la encargada, ¿no? Ah, ya, listo, correcto. Justo eso es lo que quería saber, o sea, el Ok. trayecto, quién lo termina y si había un flujograma exacto o de cómo es un traslado correcto de una vaciloscopía del área de un Eso paciente lo, hospitalizado, ¿no? lo maneja cada coordinadora de cada establecimiento, ¿no? Eso tiene que ver sus tiempos, sus flujos y todo eso, ¿no? Ah, ya, listo. Muchas gracias. Ok. ¿Me permite una pregunta, doctor? Sí, cómo no, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, deseo felicitarle por su brillante exposición. Una exposición bastante didáctica, muy útil. Eh, si usted me ve, digamos, en el Zoom, hay una gran diferencia de edad entre usted y yo.
Yo quiero manifestarle lo siguiente, doctor. La tuberculosis siempre ha sido un gran problema para los médicos y sobre todo, digamos, antes de que aparezcan los antibióticos. Y yo recuerdo, digamos, de que en épocas, estoy hablando del año 45, el año 50, ¿no? Donde, digamos, a los pacientes que venían de provincias llegaban a Lima y en Lima había, digamos, uno. Apaguen su audio, por favor. Un favor, apaguen su audio. Gracias. Siga, doctor. Lo escuchamos, doctor, dígame. Le han cerrado el audio al doctor Reina. Bien, me habían cerrado el audio, doctor. Sí, ya está, no se preocupe, sí, adelante. Lo Ya, escucho. doctor. Disculpe, como le decía, los pacientes, antes de la creación o del descubrimiento de los antibióticos, ¿no? Se iban, digamos, a ciudades en las que había un buen clima, decían, y una buena alimentación. Uno de ellos era, pongamos, decía, paciente con tuberculosis se va a Jauja y paciente con tuberculosis se va a Chachapoyas. Eran, digamos, los lugares referenciales. Y en estos lugares, habían en hospitales antiguos, viejos, habían una pequeña casa, no quiero decir edificio, porque eran casas, digamos, de aislamiento para esta clase de pacientes, ¿no? En los que, digamos, los dejaban alimentarse, eran pacientes con esputo verde, esputo, digamos, amarillento, enflaquecidos, anémicos, pálidos, ¿no? Y bueno, pero muchos de estos pacientes se recuperaban. Ahora, yo sé, digamos, que al comienzo utilizaban la streptomicina, ¿no? Utilizaban la streptomicina y la streptomicina, digamos, no sé en qué tiempo dejaron de utilizar la streptomicina. Y ahí, digamos, ya comenzaron con la rifampicina y la isoniazida, ¿no? Entonces, a mí, digamos, mi pregunta es esto: ¿qué hacía el clima? ¿Qué hacía la alimentación? Si a estos pacientes la única cosa que hacían era alimentarlos y darles, digamos, una calidad de vida, por decir así. Pero muy pocos morían, muy pocos morían. Muchos de ellos se recuperaban, alguno que otro llegaba con una radiografía, que era el único estudio que había en ese entonces, ¿no? Una Se foto hablaba Ranger, ¿ah? Había una radiografía que decía, digamos, está chiquita. tuberculosa. No, eran las radiografías grandes, más bien. Eran unas radiografías que, ¿no? Grandes, y iban, digamos, con su radiografía y mostraban, siempre se veían lesiones a nivel de los, especialmente a nivel de los vértices de los pulmones, ¿no? Entonces, estos pacientes, pero mejoraban. ¿Cuál era la razón, doctor, digamos, de su mejoría? Nosotros estamos hablando ahora, en este momento, lo escucha usted, de pruebas moleculares, e inclusive la tuberculina, cuando, digamos, no era tan nueva, ¿no? Creo que la tuberculina, digamos, también no era tan eficiente en ese entonces, que era la única cosa. Ya después comenzó con la vacuna, el BCG, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo se utiliza la streptomicina y por qué se deja de utilizar y se cambia, digamos, a la rifampicina y se cambia, digamos, a los nuevos tratamientos que usted magníficamente lo ha relatado, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Gracias, doctor.
Claro, lo que el doctor está diciendo es historia, ¿no? Anteriormente, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, a los pacientes incluso los tiraban al sol, ¿no? Para que los rayos ultravioletas maten al bacilo, o iban a altura para que puedan respirar mejor, un aire mejor, puro, qué sé yo, que más altura, menos oxígeno para que el bacilo se replique, o sea, a esta época no podría yo decirle por qué se curaban o no. Yo pienso que su sistema inmune con la alimentación o con lo que le podían dar mejora. A ver, hacemos un mea culpa, no solo en los neumólogos, sino yo creo en general los médicos. Queda como historia para los jóvenes. A ver, yo ingresé a la residencia en 2004 y todavía estábamos usando los esquemas 1, 2 y eso hasta el 2006 que salió, hicieron un estudio a nivel nacional y mundial en el cual la streptomicina ya dejaron de usarla por la resistencia. A ver, nosotros teníamos un esquema 1 que era isoniazid, rifampicina, etambutol, piracinamida. El paciente tomaba tratamiento regular y el primer mes positivo, segundo mes positivo, tercer mes positivo. Ah, ya es un paciente que está haciendo resistencia. Vamos a darle el esquema 2. ¿El esquema 2 qué consistía? En lo mismo más la streptomicina. O sea, en realidad, ¿qué estábamos haciendo? Solamente agregarle una droga más y hacer más resistencia. Entonces, es por eso que empezaron a hacer las pruebas, los cultivos y todo eso que yo les he venido contando en el transcurso de la exposición, y se ha retirado la streptomicina, yo pienso que más o menos como en los 2000, porque ya aparecieron la canamicina, ya teníamos la micacina, entonces la capreomicina que también ya la estábamos usándola, entonces ya empezamos a armar esquemas de tratamiento para ese tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo los que fracasaban al tratamiento en esa época, esquema 1, que ahora es el esquema sensible. ¿Por qué es sensible? Porque tenemos una prueba rápida como el INESPER que nos dice que es sensible a rifampicina. Doctor, pero ¿usted cómo va a saber que es sensible a las demás drogas? Ok, el núcleo principal de ese esquema sensible, como les vuelvo a repetir, es isoniazid y rifampicina. En los estudios se ha reportado que el 50% de resistencia a rifampicina, el 50% es resistencia a isoniazida. En todo caso, la mejor droga del esquema sensible es la rifampicina. Por eso que el GINESPER detecta resistencia a rifampicina. Entonces, si es resistente a rifampicina, el 50% de esas cepas es resistente a isoniazida y se considera un MDR. ¿Por qué no se considera la isoniazida como MDR, como una droga sola? Porque eso no se ha comprobado. Se ha comprobado que la resistencia a rifampicina, el 50% de sus cepas resistente a isoniazida, no al revés. Entonces, es por eso que el GINESPER se aboca a la rifampicina. Es como el ultra plus del GINESPER, el ultra da levofloxacino, porque hemos visto para hacer XDR tienes que ser resistente a quinolonas, y una de ellas es levofloxacino, ¿no? Entonces, por eso es que se quita la streptomicina del esquema nacional, ¿no? Por la resistencia que ocasionamos nosotros, ¿no? Entonces, la resistencia al esquema, a las drogas, es por eso que se quita, ¿no? Y la otra es el mal uso, ¿ve? De los medicamentos de los años 90 a los 2000, ¿no? Donde los medicamentos para tuberculosis se vendían en las farmacias, ¿no? Entonces, si yo, me parece que es TBC, ya tómate la pastilla, iba a la farmacia y se la compraba. Iba a la otra, entonces, eso genera más resistencia. Y si no era tuberculosis, y ahí sí era, y el seguimiento, el BK y el cultivo y todo lo que yo estoy hablando, hicimos mal. O sea, es un mea culpa no solamente de los neumólogos, es a nivel de todos los colegas que hacen medicina, ¿no? Entonces, ya hasta ciertos años dijeron, pum, hasta aquí queda, y todos los medicamentos para TBC solamente los ve el Ministerio de Salud. Por eso que usted en las farmacias no encuentra rifampicina, no encuentra isoniazida, ¿no? Sí, levofloxacino, Doctor, porque esa droga no está protegida todavía, ¿no? doctor, Sí, le interrumpo, dígame, la estreptomicina producía daño a nivel del nervio auditivo, ¿no? ajá.
la rifampicina no tiene ese mismo efecto como la No, no, estreptomicina. no, la No tiene. rifampicina tiene efectos hepáticos, colestásicos, ¿no? No tiene efectos en el nervio auditivo. Lo que sí tiene eso, pues, es la amicacina, la canamicina y la capromicina, la cual ya se retiraron si usted ve en los últimos esquemas acortados, no recibe inyectables, salvo el último que dice que es inyectable, que eso es lo que queremos sacarlo y meterle el esquema acortado de 12 meses. Pero todavía está en implementación, ¿no? Ya. La última cosa, doctor, y Sí, discúlpeme dígame. usted, No se perdone preocupe. usted. He visto, digamos, que usted ha mostrado un mapa del Perú, ¿no? Donde veo, digamos, de donde hay regiones o departamentos donde hay prevalencia o hay más eh, presencia de la tuberculosis, ¿no? Y era, digamos, dentro de los causales de esta enfermedad, es el VIH, ¿no? Yo Exacto. tengo entendido, doctor, que en la región Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, hay una gran cantidad de pacientes con VIH positivo, ¿no? Eso no está, digamos, en su mapa que usted ha mostrado, ¿no? Entonces, no sé, usted es el estudioso, entonces no sé, digamos, si usted podría sugerir de ver, digamos, a través del ministerio, porque yo sé, tengo entendido, digamos, de que en Condorcanqui, una de las 7 provincias de la región Amazonas, ahí hay una prevalencia grande de enfermos con VIH, ¿no? Entonces, eso es todo, doctor. Y nuevamente muchas gracias por su Encantado, doctor. Un respuesta. gusto de escucharlo. Cuídese bastante. Que esté bien. Gracias, doctor. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? Aprovecho para despedirme, doctor Paredes, muy amable, muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos su radio audiencia, a todos los que han estado en esta muy bonita conferencia. Muchas gracias. Muy Muy buenas amable, tardes. doctor. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted. Nuevamente, dar las gracias al doctor Paredes Ibarra. Doctor, antes de culminar, ¿alguna recomendación que nos pueda brindar? Cuídense, protéjanse, usen su mascarilla. eh, no se corran de la tuberculosis tiene cura. Eh, Traten al paciente como cualquier otro paciente que puedan ustedes tener, ¿no? La mayoría de los médicos o personal corren de esos pacientes, ¿no? Lo que sí es, eh, diagnostiquen temprano, pidan sus esputos, manden sus cultivos, no se olviden de las pruebas moleculares, no se olviden de los cultivos, y su seguimiento, pues, según su norma, ¿no? Y nada, pues, cuídense bastante, nada más, y protéjanse, usen su mascarilla. Muchas gracias, doctor Paredes Ibarra. Estamos coordinando con usted para otra próxima sesión. Y a todos los participantes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Y asimismo, los invitamos a llamar gratis a la línea 113 Salud, donde recibirán orientación en medicina, nutrición, obstetricia, psicología y enfermería, además de información institucional las 24 horas todo el año a nivel nacional. Nos encuentran a través de Facebook, Direza, canales de YouTube, Telecapacitación Infosalud Piura, TeleYC Infosalud Piura, donde se subirá el video de la ponencia del día de hoy. Gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenas tardes.